Buenas noches, amigos, bienvenidos a su programa Platicando con Tevilla. Ya extrañaba estar aquí con ustedes, lamentablemente por temas de trabajo no había podido estar aquí, pero bueno, mi socio, en alguno estuviste, ¿no? Sí, en alguno tuve el placer de estar aquí. Cuando el holgazán no se le atravesaba algo, pudo venir aquí y bueno, pues muy a gusto de estar aquí con ustedes, pues estamos en fiestas de Todos Santos. Le comentaba a mi socio, a Luis Castillejos, que bueno, ya ustedes lo conocen, que platicara un poco de las tradiciones de Oaxaca, pero pues no se animó. Sí, no, pues ya llevo mucho tiempo que no voy para allá y... Entonces, ese sería un tema interesante y bueno, estamos en temas de Halloween, de Día de Muertos y de pronto, digo, no es el tema, no vamos a platicar de esto, pero fíjate que es muy divertido el tema de que la gente quiere, de pronto nos aparecen los nacionalistas, ¿no? Que dicen que no hay que celebrar Halloween porque es una fiesta extranjera y pues yo creo que consideran que el niño Dios nació en Xochimilco. Sí, claro. Porque bueno, pues también tenemos ese problema, pero cuando tú eras niño tampoco Halloween era mucho, ¿o sí? No, pero también hay que entender que yo toda mi niñez estuve en Oaxaca, entonces... Pero en Oaxaca no. O sea, no, el Halloween no pintaba para nada. Pero que hacían ofrendas y todo el rollo. Sí, claro, había ofrendas, había visitas al panteón y tal, pero bueno, porque también era mucho más común. Ajá, pero tu familia sí es de ofrenda y eso, ¿siguen poniendo? Sí, hacíamos altar y todo, sí, y sí yo me acostumbré a poner ofrenda. Pero no lo haces ahora. No, ya no, falta de tiempo y... No, pero tampoco lo harías, o sea, no. No, ya no. Tu perro se lo come. Exactamente, sí, no, ya no lo haría. No, porque por ejemplo mi familia, pues allá en Puebla también sí ponía, y sí, desde que era pequeño, pues desde que tengo uso de razón, sí había el altar y todas esas cuestiones, pero pues cuando emigré a la capital, Lo olvidaste. lo olvidé totalmente, dejé de poner esas cosas y hoy no pondría en mi casa altar, y no porque esté contra o me parezca algo feo o algo anticuado, sino pues no se me ocurriría estar comprando y armando mi altar, no sé, como que no lo haría igual de la misma manera que pues tampoco pongo nacimiento, tal vez me gustaría poner el nacimiento, pero pues no sé, pones el arbolito y ya adorno, tú tampoco pones nacimiento, ¿no? Pongo, sí, nacimiento sí pongo. Sí pones, Sí. pero chiquito, ¿no? Sí, claro, es pequeño, Ajá. tal, sí, no haces un gran adorno ni nada. Porque Y es ocupa la casa. exactamente, además se ocupa toda la casa, entonces ya valió. No, pero además creo que lo hacen más por las generaciones futuras. O sea, ahora sí que Sí, lo haces por los pequeños. sí, es por los niños más que por una comisión propia o por ti. Incluso lo mismo del altar, igual lo seguiría por ahorita porque pues, tiene 3 años, no saben lo que está pasando todavía. Pero sí me gustaría poner altar ya que estuviera más grande. Sí. Sí, claro, sí, como para que supiera la tradición y de qué se trata y de qué va el Día de los Muertos y todo esto, sí me gusta. Habrá que preguntarle a tu esposa. Sí, claro. Pero bueno, pues amigos, vamos a platicar hoy de otro tema que es pues algo donde mi socio, donde Luis Castillejos es experto, yo donde tengo noción, pero muy por encimita, como decía Soto Borja, que Abuelo de pájaro. Abuelo de pájaro, pero bueno, pues más bien como abuelo de jet, yo lo tengo sobre la mediación. La mediación, esta figura que pues lo hemos platicado muchas veces, ¿no? El tema de la mediación que se supone que sirve, tú corrígeme, pero es uno de los métodos alternativos para resolución de controversias y que se supone que es más profundo, o corrígeme, pero yo lo vería más profundo que el arbitraje, ¿no? Como que es más civilizado, es mediar, ¿no? O sea, a ver, ¿qué es la mediación? Sí, el tema sí efectivamente es un medio alternativo de solución de controversias. Así se les ha llamado, así se les ha denominado a esta nueva corriente. Pero porque es una traducción del inglés. Exactamente. Del Alternative Solutions. ¿No? Entonces, así se les llamó, medios alternativos de solución de controversias. Hay gente que ya no le gusta el término de métodos alternativos de solución de controversias porque parece que entonces está la justicia judicial, digamos, por un lado, y que estos métodos alternativos son otra cosa, pero que no son justicia. ¿Sabes? Pero no es justicia procesal, no es justicia... Es correcto, pero se ha hecho esa distinción y se ha llegado a pensar que entonces lo que se hace aquí en estos medios alternos no es justicia. Que tampoco los tribunales, pero bueno, o sea, básicamente es esa discusión teórica de es que no es alternativa a solución de un conflicto, es simplemente
otro camino para solucionar un conflicto. El gran problema del tema, listo, ¿no? el gran problema del mundo jurídico es que siempre salen los teóricos que... Sí, claro, que le dan la torre a todo, ¿no? Que dicen, no, es que no sé si hay justicia también en mediación, no sé si puedes hablar de justicia, porque muchas veces los acuerdos a los que llegan no necesariamente son justos, y bueno, se meten en el tema de, bueno, y entonces qué es justicia y todo esto, ¿no? Ajá. Pero sí, lo que sí tienen de cierto es que muchas veces en mediación se llegan a soluciones que no necesariamente son jurídicas, es decir, muchas veces tú vas a plantear una controversia de carácter jurídico, porque justamente así empieza la mediación, usted tiene un conflicto, le incumplieron un contrato, está divorciando, cualquier tipo de conflicto, sea civil, mercantil, familiar, bueno, incluso penal, pero para el tema de reparación del daño, y ante este conflicto se unen dos personas o se juntan dos personas para poder platicar y solucionar ese conflicto. Muchas veces ese conflicto sí efectivamente tiene un tinte jurídico. Por ejemplo, alguien no construyó una casa, no terminó de construir una casa, se quedó a medias y tal. Pues evidentemente es un incumplimiento del contrato, pues tendría que cumplir, y si no, pues tendrían que rescindir el contrato y pagar daños y perjuicios y tal. O sea, como abogado, pues la solución está muy fácil, ¿no? Pero no llegan a mediación con el ánimo de que tú llegues, y que tú como mediador agarres y digas, bueno, pues entonces está muy fácil, ¿no? Usted te incumplió, pues cumple. Si no quiere cumplir y es una obligación de hacer, pues que lo haga un tercero y así, ¿no? O sea, ahí aplicas todas tus reglas que aprendiste durante la carrera. En estos casos no. En estos casos en mediación muchas veces agarran y dicen, bueno, ¿sabes qué? Entiendo, por ejemplo, dice el constructor, es que no he tenido gente para poder terminar la obra. Fíjate que se me fueron, de mis 10 empleados que tenía, se me fueron 5. Entonces nada más tengo la mitad, y entonces pues con esa mitad no puedo acaparar el cúmulo de obras que ya tenía programadas, y entonces con todos tuve retrasos y bla, y bla, y bla. Y de repente este cuate conoce o sabe que tiene un conocido que le podría dar trabajadores a esta persona. Dice, yo te podría conseguir 5 trabajadores y a un precio muy accesible, y entonces tú podrías tener esos 5 trabajadores y con eso podrías terminar mi casa. Entonces es una solución que como abogado jamás hubiera estado en la mesa, porque dices, ¿cómo que yo te consigo trabajadores? Pues es tu trabajo y hazlo y a ver qué haces, ¿no? Pero que a lo mejor puede ir más hacia la justicia. El gran problema del derecho es que hay una verdad legal, ¿no? La verdad legal, la verdad histórica y la verdad legal. Y la verdad legal, pues trae una justicia legal. Sí, por supuesto. Ajá, entonces, la justicia se impartirá de acuerdo a lo que se puede probar, y ahí puedes perder el asunto por una coma. Es correcto, y lo mismo puede pasar en muchos contratos, ¿no? Muchas veces se usa la mediación justo porque no existe eso. Dice, fíjense que sí le presté dinero y nunca me lo pagó. No, él no niega que me debe, nada más que me dice que lo aguante, que espere, que tal, pero pues como no pactamos nada, yo sí quiero esperarlo, pero quiero pues que me pague un interés por lo menos ahora que voy a esperar. Antes no se lo iba a cobrar, pero ahorita ya se lo quiero cobrar y tal, pero no existe un contrato como tal. Entonces, cuando llegan y tienen esta controversia, pues efectivamente sí existe un contrato verbal, pero es muy difícil que si llegas a la justicia judicial, bueno, si llegas a un procedimiento judicial, pues puedas probar justamente esa relación, ¿no? Esa relación verbal que hubo. Entonces la mediación lo que permite es justamente ese acercamiento entre las partes de manera confidencial, de buena fe, que hace que puedan solucionar su conflicto. Porque ni el otro no quiere pagar, ni ella quiere aprovecharse del no pago para decirle, entonces ahora págame el doble. ¿No? Simplemente quieren llegar a un acuerdo. Muchas veces es una asimetría de información. Y eso pasa mucho a nivel comercial, ¿no? Yo escuchaba hablar a un abogado que no estaba convencido para nada de la mediación. Y porque el tema de que la mediación sea una negociación asistida, el abogado de empresa lo que decía es que negociadores tengo, y los mejores negociadores los tengo dentro de la empresa, porque el personal de la empresa conoce el negocio y conoce las circunstancias especiales que giran en torno a una determinada controversia con otro cliente. Y conoce al otro cliente y sabe negociar con otro cliente. Cuando yo ya llego a un punto en que tengo que buscar al abogado es porque yo ya agoté más de 10 o 15 juntas, si quieres, tratando de negociar y no lo logré, y por eso llegué al abogado. Dice, por eso a mí me cuesta mucho trabajo, decía el abogado de empresa, que cuando llegan conmigo a pedirme ya, tenemos un problema y pasó esto, que yo recomiende mediación. Porque la empresa voltea y dice, sí, ya sé que quieres negociar, pero ya tratamos de negociar con ellos y no pudimos. Y entonces decía, me cuesta trabajo pensar que con un tercero voy a poder negociar. O sea, que un tercero que no conoce mi empresa, que no conoce mi negocio, que no conoce al otro cliente, va a poder ayudarme a solventar un conflicto que yo no pude solventar. Sí, pero que entonces el gran tema es que el abogado
tiene que tener ya otra visión, como que el abogado, lo que pasa es que lo llamaste hasta el final. Al abogado tal vez, ni siquiera al abogado, al mediador lo tuviste que haber llamado desde el principio, Sí, tal claro, vez. Ese claro, es el tema. claro. Y el problema es que yo creo que el gran problema es que los abogados aparecen en todas partes. Lo mismo que digo de la correduría pública, que el gran problema de la correduría pública para su desarrollo es que se metieron los abogados, que solamente los abogados están metidos ahí. Y entonces los abogados tienen una visión muy particular que limita el desarrollo de una figura. Y pasa lo mismo en la mediación. La visión de abogado es limitante. El abogado, por toda su, ya lo hemos platicado muchas veces, toda su preparación académica, por su formación, es muy limitado el abogado. Tal vez otras profesiones, o sea, no es tan importante conocer la ley como conocer la condición humana para la mediación, ¿no? Sí, claro, en esto estoy de acuerdo, pero también dependen muchos conflictos. O sea, porque también el mundo jurídico se hizo demasiado especializado. Y eso también es una realidad. Es decir, hay conflictos tan especializados que también tienes que conocer el fondo del asunto, ¿no? Por ejemplo, si tú ves una mediación y de repente te llega una mediación en carácter energético y tú no tienes idea de derecho energético, pues es muy difícil que la lleves. Con todo y que conozcas la condición humana y cómo está, es muy difícil que la lleves porque no sabes ni de qué están hablando. Y va a haber muchos términos, y olvídate de los legales, va a haber muchos términos, incluso técnicos, que no vas a saber de qué están hablando. Si es un conflicto de telecomunicaciones, pues te va a pasar lo mismo. Y no es porque los abogados sepan más, pero hay abogados que sí tienen el lenguaje, o sea, que entienden no solo el tema legal, que es demasiado específico, sino también el tema técnico, que suele ser todavía más específico. Pero a ver, te pongo el ejemplo. Una mediación en el caso de un tema agropecuario. Pues es igual de importante el abogado que sabe de leyes como el conocer el tema técnico de la tierra, de los ciclos de producción y demás. Claro, es más, yo te diría, sería todavía más importante conocer la cultura de la que estás hablando o con las personas con las que te estás sentando. Exacto. ¿Qué es parte de lo de la mediación como está conformada o creada aquí en México, ¿no? Se utilizó como otro instrumento jurídico, como fue el arbitraje y tal. Y entonces se diseñó como un mecanismo netamente jurídico. Entonces, cuando tú diseñas algo así... Es el problema, exacto. Cuando diseñas algo así, es muy complicado salirse y es muy complicado tratar de hacer otro tipo de mediación, ¿no? Por ejemplo, nos decían, un buen mediador, para que sea un buen mediador, no basta que pueda ser ese canal de comunicación entre las dos partes. Primero tiene que saber a quién va a sentar en la mesa para poder platicar entre esas dos partes. Y eso requiere ya todo un estudio, es decir, no es tan sencillo nada más agarrar y decir, bueno, pues tráeme al apoderado legal, que yo no sé si hay ilegales, pero tráeme al apoderado de la empresa, ¿no? Sí. Pero ¿a cuál? O sea, ¿y qué facultades va a tener? Y tendrá carácter de decisión. Y olvídate ya del tema legal de facultades. El cuate podrá tener carácter de decisión, porque muchas veces al que sientas es el accionista, y el accionista ni tiene poderes. Ni tiene poderes, pero es el que decide. Entonces nomás voltea y le dice a su administrador único, ¿sabes qué? Vamos a firmar esto porque así quedé y ya. Es que a eso voy, el derecho limita, el derecho... tenemos un problema de inicio, de planteamiento, de toda la estructura está mal, porque yo creo que es más fácil que un mediador tenga como asesor a un abogado, a que un abogado tenga como asesor a otros peritos, ¿no? Exacto. Podría ser ahí. Pero permíteme hacer una pausa, vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos, amigos.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya estamos aquí de regreso en Platicando con TV. Ya estamos hablando de la mediación. Y bueno, yo te decía, bueno, al mi mismo rollo de siempre, ¿no? El problema es de fondo de las leyes, esa devoción que tenemos hacia las leyes, hacia las normas, hacia el sistema jurídico, ¿no? Nos encantan los abogados. Y creo que por ahí va el problema. Pero pues se supone que la intención es ser un país civilizado, ¿no? Que ya no utilice, que vaya más por otros temas, ¿no? Para que no terminemos en pleitos, en juicios. Exactamente. Esa era la idea. Sí, claro. Y además porque es una realidad también, el aparato judicial ya estaba rebasado. O sea, estaba rebasado por mucho, por toda la cantidad de litigios que existían. Entonces, ante la incapacidad del propio Estado de dar respuesta a la cantidad de conflictos que existían en el país, pues agarraron y dijeron, bueno, pues ahí están los particulares, arreglan. Ok, que así debería ser. Sí, claro, pero así pasó, y así ha pasado con muchas cosas. Pasó también con el tema de prevención del lavado de dinero. O sea, con el tema de prevención del lavado de dinero fue lo mismo. Dice, tenemos muchas obligaciones a nivel internacional que tenemos que cumplir, pero el aparato burocrático del Estado no nos da para cumplir con todas ellas. Entonces, pues necesitamos a los particulares, pues ahora que nos den información ellos. Cuando en realidad es función de la autoridad recabar ese tipo de información. Pero pues como no les da, pues agarra y dice, bueno, pues ni modo particular, te toca a ti, ahora me tienes que ayudar a mí a darme esa información para que yo pueda hacer algo con el tema del lavado, ¿no? Y lo mismo pasó con el tema de mediación. Bueno, y el de arbitraje, lo mismo, ¿no? O sea, está rebasado el aparato judicial, y como está rebasado el aparato judicial, pues hay que tener nuevas opciones, porque la gente sigue teniendo conflictos y la gente sigue teniendo la necesidad de solucionarlos. Y si yo, Estado, ya no puedo solucionarlos, bueno, pues habrá alguien que los tenga que solucionar. Sí. Y pues les tocó. Sí, pero ¿sabes cuál es el problema también? Que allá por los años 70 había un libro muy, muy interesante de Bumaro, no sé quién, no recuerdo el apellido del autor, que decía el libro se llamaba El mexicano diseñado por el enemigo. Y lo que te decía es, tenemos instituciones, tenemos leyes de primer mundo maravillosas, pero no cambiamos la cultura, no cambiamos la idiosincrasia. En el caso de la mediación, tienes razón, los tribunales están saturados. ¿Qué hacemos? Traemos algo de primer mundo, ni siquiera de primer mundo, de un país civilizado, ¿no? Sí, claro. La mediación, claro. La concordia. Pero resulta que quienes aplican la mediación, abogados que fueron entrenados, que fueron educados con un tema de ganar. Procesal, civil, tú y yo estudiamos en la misma escuelita,
procesal civil, procesal penal, te enseñaban a ganar. El tema de la justicia, que estaba padrísimo, que sonaba muy bonito. Primer año. Ajá, te lo echaron en primer año y es una cuestión abstracta. No te enseñan a negociar. No te enseñan a negociar que la escuelita donde estudiamos, el alumno nunca negocia. No hay nada que negociar. Sí, claro, por supuesto. No, tú vas a ganar. A eso te educa. Pero justo lo que quieren y justo las iniciativas que tienen es tratar de enseñar a los nuevos abogados. Pero a los niños, yo creo Sí, que claro. en las escuelas. Sí, claro. O sea, de tratar de enseñar a esta generación, pues a estas generaciones que vienen, justo a solucionar conflictos. Ya no a ganar, porque también no sirve de nada, bueno, a veces sí, pero no sirve de nada ganar o no, ¿no? Yo escuchaba a un abogado de un despacho bastante grande que decía, ¿por qué me contratan a mí? A mí me contratan por mi récord de bateo. A mí me contratan por cuántos juicios gano. Digo, pues qué mal, porque a mí me contratan por qué tan rápido soluciona un conflicto y qué tan barato le sale a mi cliente solucionar un conflicto. Por eso es que deberían de contratarte. No deberían de contratarte porque ganaste 10 juicios, te deberían de contratar porque solucionaste 10 problemas de una manera sencilla, rápida, eficaz y sin necesidad de ir a juicio. Pero tampoco lo tiene, como no lo tiene el abogado, como tampoco lo tiene la propia sociedad, Ni el empresario. Exactamente. Tal vez influirían bastante o influyen bastante las empresas transnacionales. Porque eso pasa, por ejemplo, con el tema de la corrupción. Que la empresa transnacional dice, no, pues no puedo hacer nada corrupto porque me sancionan en mi país de origen. Claro, y bueno, y con Estados Unidos y con la ley que tiene, que también, o sea, sí es una aberración jurídica, pero bueno, ni modo, así está, que te pueden sancionar extraterritorialmente, o sea, literal, si tienes un vínculo con Estados Unidos, y un vínculo con Estados Unidos es si pagas en dólares cualquier transacción, entonces ya tienes un vínculo con Estados Unidos. Una cuenta bancaria. Exactamente, se acabó ya, o sea, si pagas una transacción en dólares, pues ya utilizaste su moneda, entonces estás sujeto a su ley, y entonces te podrían sancionar de acuerdo con su ley, por un acto correcto, lo que me parece perfecto, porque además la idea es disminuirla, pero nos decían, por ejemplo, hicieron un estudio en el tema de corrupción, decían, ¿cuántos empresarios utilizan gestores para realizar algún trámite? Todos saben que ese gestor está dando dinero para poder hacerlo más rápido, porque por eso lo ocupa. Dice, porque si no lo harías tú por tu canal normal. Entonces ocupas un gestor porque sabes que él va a dar dinero, pero como no lo estás dando tú de manera directa, pues entonces te lavas las manos. Y no preguntas. Claro, no preguntas. El gestor te dice, oye, pero este trámite en la página de la institución dice que cuesta 10 pesos. Sí, pero es que a mí me cuesta 300, pero se lo tengo en una semana. Perfecto. Le dan 300 pesos y ya, y el empresario se queda con la idea de que está pagando el servicio del gestor y que el gestor es muy bueno y que por eso le dan 300 porque sale en una semana. Claro que no, todo el mundo sabe que está incurriendo evidentemente en un acto de corrupción. Pero es esa doble moral pues que se maneja también en nuestro país y esa falta de conciencia para todos lados. Pues, o sea, no solo es del abogado, o sea, también es de parte del cliente, ¿no? O sea, porque sí es cierto que muchos nos quejamos de los abogados, pero también es cierto que por parte de los clientes tampoco existe esa cultura, ¿no? Esa cultura de, bueno, pues si me ayudó a solucionar mi conflicto de una manera mucho más rápida y mucho más sencilla y mucho más tal, le debo de deber algo, ya sabes, algo le tengo que dar. Pero no existe para nada eso. La mediación, sobre todo cuando platican, cuando se ponen de acuerdo y se juntan y tal, si no elaboraran un convenio de mediación, yo estoy seguro que las partes dirían, bueno, entonces no le pagamos a este brother, ¿para qué? Es que sí, es que es mucho trabajo porque hoy simplemente a mí me llamó un cliente en la mañana y me dice que íbamos a cobrar 3 pesos, entonces para decir que si podemos bajarlo a 2 pesos porque al fin y al cabo tardamos mucho menos de lo que se había planeado y salió mucho más sencillo. Entonces, sí, claro. Es como cuando te invitan a una junta y dicen, oye, necesito que vayas a una junta porque vamos a ejercer presión, porque vamos a hablar, porque tal, y en esto necesito que tú pongas argumentos en la mesa y tal. Entonces vas a la junta y la junta sale perfecta y gracias a que se desarrolló la junta de una manera pues ordenada y bien y tal y con los argumentos que te pidió que tú dieras y tal, pues se arregló el problema. Entonces agarra y te dice, bueno, pues entonces muchas gracias, qué bueno, pero ya no voy a necesitar tus servicios. Cuando no sabe que ya ocupó tu servicio. Claro. O sea, ya fuiste, ¿no? Pero no existe tampoco esa cultura. Entonces, la mediación va con todo, ¿no? Va con los abogados un poco para pues, tratar de cambiar ese chip que ya tenemos como abogados de tenemos que ganar, tenemos que tal, para tratar de, bueno, solucionar un conflicto. Y además porque existen múltiples formas de llevar a cabo la mediación. Y existen por lo menos 3 escuelas que yo conozca de mediación. Y nosotros, bueno, al menos en el Distrito Federal, tenemos una. Y esa es la que regula todo. Y tenemos una ley de justicia alternativa, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y tenemos unas reglas del mediador privado. Y tenemos el reglamento del Centro de Justicia Alternativa. Pero todas ellas están basadas en una sola escuela, en una sola forma de hacer mediación.
Pero como está elevado, lo que tú decías, como está elevado a carácter de ley, pues entonces tienes que seguir con todas las normas que te establece esa ley. Y de repente tiene normas o reglas como de, pues es que tienen que ser imparciales, es que no tienen que intervenir, es que no pueden proponer una solución. Es que si pregunta uno de los mediados... Es un cajón, es una camisa de fuerza. Si te pregunta alguno de los mediados un tema jurídico, no puedes dar tu opinión porque pues entonces estarías interviniendo durante el proceso. Claro, entonces, la coma, el punto. Exacto, se vuelve absurdo. Pero es que, y eso ocurría desde Roma. Una sociedad entre más atrasada sea, tiene más devoción a las normas, a las reglas. México tiene reglas para todo y pasa en la mediación, pasa en materia evaluatoria, en evaluación. Mientras internacionalmente las normas de evaluación fueron expedidas por organismos internacionales privados, en México tuvo que ser papá gobierno, porque todo lo tiene que hacer papá gobierno y tiene que salir en una ley, y que ya cuando sale en una ley nos sentimos fascinados porque entonces ya es real, es importante. Seguimos amando y adorando a la ley de la misma manera que adoramos a los escritores. Como no leemos, vemos a los escritores como algo abstracto, y es lo mismo, como no cumplimos la ley, la vemos como algo devoto, como una imagen religiosa. Pero aparte yo te diría algo más. Cuando está plasmado en la ley, lo que también te permite es tener la interpretación de la ley. Es decir, claro, veneramos la ley, sí, por supuesto, y sí, nos gusta que estén las cosas en la ley, pero también nos gusta porque sabemos que cuando están en la ley, sabemos que se puede interpretar. Y como todo es interpretable en esta vida, pues entonces todo el mundo termina en tribunales. Porque justamente la ley sirve para eso. O sea, sirve, sí es cierto, pues para que ahora sí que el pueblo, nosotros, los ciudadanos, conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones, pero también sirve para los abogados para decir, bueno, pues es que hasta dónde llegan tus derechos y hasta dónde llegan tus obligaciones. Y entonces eso genera una cantidad de litigios enorme. Un chorro. Cuando tú vas y planteas un tema jurídico, es muy probable, bueno, un conflicto que tenga relación con un tema jurídico, un contrato, tal, pues casi todo tiene que ver con un tema jurídico, porque sí, al final son relaciones entre dos personas que están normadas seguramente por alguna ley o por algún código, por alguna norma. Es muy probable que tú tengas una interpretación de qué hiciste bien o qué hiciste mal respecto de ese contrato. Pero jamás se te ocurre pensar que lo que en realidad quiere la persona que te está contactando es solucionar su conflicto. Que va contigo porque lo único que quiere es solucionar su conflicto. Lo que pasa es que como él no le da para entender la ley, porque dice, bueno, pues tú estudiaste 5 años para entenderla y yo no he estudiado un solo año para entenderla, pues entonces quiero que tú agarres y soluciones mi conflicto. Pero lo que piensa el abogado es, no, viene conmigo para que yo le interprete la ley y le diga lo que es justo, lo que no es justo, lo que debería de ser y tal. No te contrató para eso, solo te contrató para solucionar un conflicto. Si tú solucionas su conflicto, el cuate o tu cliente va a estar feliz. Pero para solucionar su conflicto, pues existen un chorro de herramientas. O sea, puede ser mediación, puede ser arbitraje. Y decía, González de Cosío decía, no, la mediación no es para todo ni para todo. Si tiene toda la razón, igual que el arbitraje. Ni el arbitraje es para todo, ni es para todo, sino es una panacea y no es la solución que nos va a dar justicia y paz social a todos. No, para nada. ¿Es una herramienta más para poder obtener una solución de un conflicto? Sí, por supuesto. ¿Es una buena herramienta? Sí, por supuesto, para ciertos conflictos. Pero él decía, tienes que primero palpar al paciente, ¿no? Igual que como hace un doctor. Imagínate que todos los doctores agarraran y restaran penicilina, para lo que fuera. Pues entonces habría un chorro de muertos. Ahí dice el paracetamol. Exactamente, ¿no? Te doy algo, paracetamol, ya, ¿no? Pero lo mismo pasaría con los abogados. O sea, no puede ser que ante la presentación de un conflicto o ante la exposición de un conflicto, lo primero que se te ocurre es vámonos a juicio. O sea, no puede ser. Dice, porque entonces va a haber muchos muertos y es lo que nos ha pasado. Dice, lo mismo pasó. O sea, así como esa medicina, dice, lo mismo es con los abogados. Tú tienes que palpar al paciente, tienes que saber si le sirve o no ese medio de solución o si le sirve o no otro medio de solución. Pero para eso tienes que conocer a tu cliente, tienes que conocer qué es lo que quiere y qué es lo que busca en el conflicto para poder darle una u otra opción. Porque no significa que siempre tengan que mediar. Y toda la razón, o sea, no siempre un cliente va a llegar y decir, no, vamos a mediar antes de pelearnos, vamos a ver. Igual y el cliente lo que necesita en ese momento es de verdad un juicio. Porque nunca va a llegar a una mediación, o al menos no va a llegar en este punto en el que se encuentra a una mediación. Igual y después del juicio, ya iniciar el juicio, ya embargar ciertas cuentas y tal, igual y ya se sientan y entonces ahora sí ya sirve la mediación. Desde otra postura. Exactamente. Pero que también se daba la mediación, siempre se ha dado la mediación siempre ha existido. La negociación. La negociación. La mediación ya como, porque
Mediación risa es un que- tercero. Exacto, porque a mí me da pues no sé, no risa, pero... No risa porque te sancionan. Exacto, porque me sancionan, pero hablar de la profesión de la mediación, es decir, de que el mediador es un profesionista. Sí, pues, o sea, sí, claro que tiene ciertas herramientas que necesita conocer para poder mediar. Pero hoy por hoy, así como está diseñada nuestra ley de justicia alternativa, perdón, pero pues, o sea, sí, somos profesionistas, pero somos abogados, pero de eso a soy un profesionista de la mediación, la verdad es que estamos muchos, al menos yo por lo menos, ¿no? Igual habrá compañeros que digan, no, yo sí soy un profesional de la mediación y yo conozco todas las herramientas y yo conozco todas las escuelas y yo claro. sí, igual habrá alguno, yo no lo soy. Yo los veo como en redes sociales se pone Sí, claro. tal público y mediador certificado, mediador no sé qué Exactamente, cosa. mediador privado certificado por el Tribunal Superior de Justicia. Exacto, y se ponen así y tienen unas tarjetotas de presentación Sí, impresionantes. claro. No, calle, incluso dieron credenciales. Imagínate, dio credenciales el Centro de Justicia Alternativa, que forma parte del Tribunal Superior de Justicia, para los mediadores privados. Entonces, Ya tienes tu charola, ya eres exactamente. importante. Y entonces dices, ok, ya soy del tribunal. Pues sí, pero no, o sea, sí, claro, eres del tribunal, pero pues no eres del tribunal, porque aparte no estás sujeto a la ley de responsabilidad de servidores públicos, como sí lo están sujetos ellos. Entonces, Pero a ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Porque mira, lo que pasa es que yo ya estoy viejo, entonces yo veo esto pues, como que está muy iluso, como que está muy tierno, muy emocionados los mediadores, y los veo y van a sus cursos y van a sus congresos y emocionadísimos y todo eso. No tienen clientes, pero de todos modos lo ven como, wow, y vamos a cambiar la historia y demás. Y cuando los oyes dices, yo así estaban los niños de primer año de la carrera emocionados. Esto ya lo he visto tantas veces y tanto que se habla y se dice y demás. Y yo creo que tal vez cambien las cosas, ojalá cambien. Pero no se va a hacer de la noche a la mañana. Cuéntame, Sí. ¿qué se ha trabajado? ¿Cómo sí, han mira, ido? el centro nació en 2010, ya lleva 6 años que está funcionando. Hasta hace recientes años empezó el tema fuerte de mediación privada, es decir, hace unos 3, 4 años empezaron a formar mediadores privados, fueron poquitos al inicio, y con el presidente del tribunal, con Edgar Elías Azar, sí le dieron mucho empuje. Me parece que le dio mucho presupuesto y eso generó que le diera mucho empuje al tema de la mediación. Y entonces, ahora sí, el Centro de Justicia Alternativa tuvo un edificio nuevo, muy bonito. Ya se veía, ya mostraba músculo, por lo menos, el Centro de Justicia. ¿Qué? No eran muchos, o sea, yo te puedo decir, no sé, mediadores en el Centro de Justicia. Civil mercantil. Ok, civil mercantil habrá 8. Internos. Claro, internos. Familiar, por ejemplo, no te diría, habrá 5, habrá 6. Y después tienes, claro, directores, subdirectores y tal, porque bueno, también el aparato burocrático, pues, que genera el propio Centro de Justicia, pues también es grande, ¿no? Es decir, también necesitas secretarias, también necesitas un director, también necesitas a alguien que vea los convenios, que los revise, que los registre, que tal. Entonces, entre ese aparato y los mediadores, bueno, pues se dan abasto de lo que llega hasta ahorita al Centro de Justicia Que Alternativa. mira, lo primero que te diré es, y que es parte de nuestra cultura, para demostrar que esto viene en serio, no damos cursos de capacitación, no, hay que poner unas oficinas grandotas, Sí. un edificio grandote, que se vea, Claro. que se vea el elefante blanco, eso es López Portillo, eso es Echeverría, y que no hemos cambiado. ¿Quieres que te tomen en serio? Una oficina grandotota. Sí, claro, por supuesto. ¿Y qué haces? Pues haces un ejército de mediadores. Sí, claro. ¿Qué necesitas? Pues un ejército de mediadores, que nos den fuerza, que veamos que sí estamos ahí y tal, y pues ya somos más de 300, entonces ya estamos ahí, y estamos en la escena. Y yo creo que sí puede funcionar, y de verdad creo que puede funcionar. Si quieres, te puedo decir en qué materias, pero si quieres, vamos. Vamos a una pausa, que mi productor creo que está volviendo loco, no sé si me habla a mí, pero vamos a una pausa y en un momento regresamos. Sí, es a mí.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, ya estamos aquí de regreso hablando del tema de la mediación, de la situación, de... A ver, entonces, cuéntame, ¿cómo van? Me estaban diciendo las materias. Sí, mira, tiene civil, mercantil, familiar, justicia para adolescentes, y materia penal, ¿no? Yo, como está estructurada la mediación en la Ciudad de México, le veo mucho futuro para el tema familiar. Porque creo que sí, como está estructurada y sí como está manejada pues en la propia ley, creo que sí genera un canal de comunicación entre las parejas. Pero ¿Okay? familiar, a ver, pero me cuesta trabajo pensar, ya están dando con la cubeta, ya están peleando, ¿va a mediar? ¿Para qué? ¿Para que no se divorcien? ¿Para que no...? No, la teoría es que no van a mediar para no divorciarse, van a mediar para... porque el conflicto al final es el tema de alimentos, el tema de guarda y custodia. Eso es ahí. lo que se media, pues. Para la negociación exacto. de las cantidades y eso. Ha llegado a pasar que durante la mediación, pues el vínculo vuelve a surgir y entonces No, bueno, ya se qué quiere payasada, divorciar y sí, ya, bueno, exacto. pero bueno, no es la finalidad. La finalidad de la mediación es solucionar ¿qué conflicto? Pues el conflicto de guarda y custodia y el conflicto de alimentos, pues para que no sea este golpeteo que luego involucra a los niños y tal, ¿no? Entonces, justo para eso, y de verdad, así como lo hace el centro y los del centro, yo los mediadores bueno, en general todos, pero el de familiar, la verdad tienen mis respetos para ellos porque la carga emocional que generan diario, el tipo de problemas que ven, el tipo de... Eso es donde vivir soltero. Sí, o sea, el loco te casas. El tipo de conflicto que genera, pues el tipo de conflictos que manejan, sí son fuertes emocionalmente. ¿Pero de qué profesión son? Abogados. Son abogados. Pues no les queda otra, pues todos son Todos abogados. tienen que ser abogados. O sea, Sí, exacto, todos son abogados. Pero fíjate, son abogados que no tienen una formación de litigio. O sea, ¿por qué hay que distinguir? Ahora sí que hay que distinguir. No es lo mismo el abogado que está hecho para el pleito, para el litigio, que los hay, y que bueno, y hay unos muy buenos, algunos clientes nuestros. Y hay... bueno, que los aficionados tendremos que comer nosotros. Y otros que no nacimos para el litigio. O sea, yo estoy negado para el litigio, o sea, por eso volví a procesar, o sea, no puedo, no se me da, pues, a mí el pleito no se me da. Y sí, me enseñaron a ganar y tal, pero el pleito no se me da. O sea, prefiero utilizar otras herramientas para solucionar un conflicto, sí, siempre, porque creo que además genera un desgaste menor, pues. Tú eres muy conciliador, eso es cierto. Entonces, pero bueno, ese tipo de abogados también son los que están en el centro.
porque no son abogados de litigio, son abogados que están convencidos de que la negociación, de que las pláticas, de que el tema de mediación puede llevar a solucionar un conflicto de una manera mucho más rápida, mucho más ágil. Y además porque hay que entender también el tipo de conflictos que manejan, es decir, no ves a Slim o a Azcárraga sentados en el Centro de Justicia Alternativa esperando una mediación. Sí, ¿no? No ves una gran empresa, y no porque no funcione, simplemente porque pues no van, y no van porque pues o no les da tiempo, o no quieren, o ya tienen un grupo de abogados que se encarga de eso, y entonces ya les da igual. Pero pasa lo mismo que con Profeco, ¿no? Sí, por supuesto. Que Profeco también les daba igual, ¿no? Exacto. La conciliación. Exactamente, ¿no? O sea, llegaban y se arreglaron, no se arreglaron, a menos que vieran que de verdad sí era un problema, entonces sí se arreglaban, porque en Profeco también funcionaba la conciliación, pero era una conciliación más ruda, digamos. Y era pro cliente, ¿no? Sí, claro, Entiendo. siempre era pro consumidor, ¿no? Ajá. Entonces, sí, en Profeco funcionó bien la conciliación, pero funcionaba por eso, porque cuando llegaba el consumidor con armas suficientes como para decir, sí te pueden sancionar y te pueden sancionar fuerte, entonces sí llegaba la empresa y decía, vamos a conciliar ya, ahí muere, acabamos con esto y ya, ¿no? Bueno, pero oye, ¿y las laborales? Porque se llaman juntas de conciliación, ¿no? Sí, claro, pero pues, bueno, en principio pues, son juntas de conciliación, tienen que conciliar, pero el problema de la audiencia de conciliación es que una payasada, efectivamente, llegaba el conciliador y decía, ¿ya platicaron? ¿Ya? ¿Se arreglaron? No. Bueno, pues no llegaron a acuerdo. Y ya, ahí acababa el tema de la conciliación. Como Fox en junta de gabinete, igualito. Exactamente. Pero lo que sí intentaron, y sí es cierto, y eso es un esfuerzo que está haciendo el tribunal, al menos de la Ciudad de México, es tratar de concientizar, dicen profesionalizar, pero creo que es más concientizar a los conciliadores de que de verdad es importante su labor y que de verdad les estamos pagando un sueldo, y digo estamos porque yo también pago impuestos, Sí. estamos pagando un sueldo para que de verdad hagan un trabajo profesional. Pero de las conciliación. desaparecieron, ¿no? Ahora. Sí, les van a cambiar de nombre. Les van a cambiar de nombre, van a tener ahí un procedimiento ahí raro, pero bueno, pues así van a estar. Pero la idea es esa, la idea es que de verdad tengan ese tema de conciliación, por ejemplo. El juez tiene la obligación de, si ve que el asunto puede ser mediable, mandarlos a mediar. Bueno, no mandarlos a mediar, recomendarles o hacerles No te saber. pueden obligar, ¿no? Exacto, exhortarlos, es lo que dice la ley. Exhortarlos a que acudan al Centro de Justicia Alternativa a conocer el procedimiento de mediación. Pero eso es exhortarlos. Entonces el juez agarra y dice, oigan, si quieren pueden ir al Centro de Justicia Alternativa que está aquí para que conozcan la mediación y tal. Ya, ahí se acabó. Entonces, pues bueno, no sirve de nada. Entonces, había una corriente de mediadores que decían, bueno, ¿y por qué no los obligan? ¿Por qué no le dicen vaya al centro? No, porque entonces le estoy negando la justicia. ¿Ves? Como abogados. Es una denegación de justicia, porque pues, si viene ante mí el órgano jurisdiccional y me pide que yo haga justicia con respecto a un conflicto, ni modo que le diga que no y que vaya con alguien más. Entonces decían, bueno, ok. Entonces, por ejemplo, González de José tiene una idea, ¿no? Dice, ¿por qué no aplicamos el deber de mediar? Dice que exista el deber de mediar, pero como deber jurídico, ¿no? Uh-huh. Dice, pues no les gusta el tema de, obligarlos y tal, ok, entonces tienes el deber de mediar. Eso significa que antes de llegar a juicio, como un tema procedimental, tienes que ir a saber qué es la mediación. Yo no digo que vayas a mediar, simplemente tienes que conocer qué es el procedimiento, de qué se trata, los beneficios que tiene y cómo te puede ayudar en tu conflicto. Si después de eso, después de llegar a ese conocimiento de la mediación, no te sientas de buena fe con la otra parte, entonces, lo que dice González de Cosío es, entonces condénalo en costas. Entonces condénalo en costas. Que te salga caro. Exacto, que te salga caro incumplir con tu deber de mediar. Porque tienes la obligación de sentarte de buena fe a tratar de solucionarlo. Si no te sientas de buena fe a tratar de solucionarlo, entonces condénalo en costas. Lo cual no es una mala idea. A mí yo se la compré. Yo dije, sí, tienen toda la razón. Claro. Uy, pero entonces vienen los técnicos para alegar de que la justicia es gratuita y entonces me estás obligando a hacer un proceso que va diferente a la Constitución. ¿Y por qué voy a tener que mediar yo? ¿Y por qué? ¿Y me van a condenar en costas? ¿Y por qué? Si tal vez la reclamación del otro era superflua y por eso es que yo no quise mediar y ahora resulta que como no quise mediar me vas a condenar. Se vuelve todo un tema, ¿no? Se vuelve todo un tema, pero otra vez, un tema legal. Al final, de verdad debería existir esa convicción del deber de mediar. Evidentemente debería existir esa conciencia de parte de todos de antes de llegar a un conflicto, pues tratar de arreglarlo de una manera civilizada, negociando, platicando con un mediador, con un conciliador, como quieras, pero sin llegar al juicio. Eso debería de pasar. Pero después de que me cuentas todo esto, después de que me dices pues todo lo que faltaría por hacer y todo lo que hay que cambiar desde un punto de vista de idiosincrasia social y jurídica,
Lo único que no entiendo es por qué demonios confías en la mediación. Sí, hay que hacer un montón de cosas. Bueno, pero es que no nos podemos detener. Fíjate, pasaba algo, decían, con el tema de las facturas electrónicas y todo esto y tal, y ahora con esto del comercio electrónico, las certificaciones, los prestadores de servicios de certificación y todo. Hay una corriente muy crítica al respecto porque dicen, la población en México no tiene acceso a medios tecnológicos, no inventen. Sí, Vas a un pueblito en Oaxaca y le dices, oye, mi CFDI, y se ríe porque dice, no sé ni qué es eso. O sea, pienso que me está insultando, no sé ni qué es eso, no sé qué es tu CFDI. Y me dice, y entonces el SAT agarra y dice, ¿solo necesitas una computadora e internet? Sí, y hay comunidades en donde no llega ni el teléfono. ¿Cómo crees que no hay ni internet? Y ya bueno, habiendo internet, computadoras, o sea, es una inversión, ¿sabes? Y la mayoría de la población, hicieron un estudio y tal, y yo no recuerdo el dato duro, pero la verdad es que era enorme la cantidad de personas que no tenían acceso a tecnologías de la información. De entrada a luz. Exactamente, o sea, de entrada energía eléctrica, ¿no? Para que funcionara la cosa. Toda la Sierra Tarahumara no hay luz. Pero entonces, el argumento de parte, no del gobierno, era de parte de un privado del tema tecnológico, decía, ¿pero qué hago? Entonces me detengo y no hacemos nada. Y dice, pues tampoco puedo, tenemos que evolucionar, ni modo, ya sé que no tienen acceso, pues deberán de tener. ¿Cómo le vamos a hacer? Hijo, no sé, tenemos que hacer un chorro de cosas para llegar a eso, pero es que si no empezamos, pues entonces nunca lo vamos a hacer. Lo mismo pasa con la mediación. O sea, sí, por supuesto que hay un camino muy largo por recorrer, sí, por supuesto que hay muchas cosas que hacer, pero es que si no empezamos, pues entonces nunca vamos a llegar a eso. Si no hay mediadores ahorita, o sea, yo no critico que haya mediadores, qué bueno que hay mediadores, ojalá haya 1000 mediadores. Ya sé, ojalá tengan que comer. Bendito sea Dios, tengan chamba. bendito sea Dios, no todos comemos de la mediación. Dios, Nadie come de la mediación. Pues supongo que uno que otro debe de hacerlo. Yo supongo, la verdad es que no los conozco, pero yo supongo que uno que otro debe de hacerlo. Bueno, por lo menos. El que come de la por correspondencia. lo menos, exactamente. Por lo menos los del Centro de Justicia comen de eso. Bueno, sí, claro, ¿No? pero esos comen de un sueldo. Esos comen de tus impuestos. Sí, bueno, pero bueno, si hay gente que come eso. Sí, bueno, pero eso no cuenta. O sea, alguien que se dedique a la mediación, me están buscando el cartel para ya cobrarnos. No saben si son 1 minuto, 2 minutos o 3, pero bueno, ya vamos a acabar. Simplemente es eso. Claro que hay muchas cosas por hacer, claro que hay mucho camino por recorrer, pero tenemos que empezar. Y creo que es un buen logro que se está empezando ahorita. Y qué bueno que hagan mediadores y qué bueno que hagan 1000. Qué bueno, porque de alguna manera tiene que permear esto en la sociedad. Porque si decimos, no, pues es que falta todavía que la sociedad se ponga de acuerdo, que empiecen a saber del tema, que tengan otra cultura, que tal. Entonces falta mucho, entonces no hacemos nada, pues entonces así nos vamos a quedar. De acuerdo, pero pues ya veo que hay muchos mediadores y como que no veo que haya asuntos a mediar. Pero porque muchas veces es conocimiento y pasa mucho. Yo creo que sí es cierto que hay muy pocos asuntos para mediar, pero hay muy pocos asuntos para mediar por desconocimiento. Y no solo de la sociedad, sino de los propios abogados. De acuerdo. De los propios abogados que no han visto la herramienta, que no saben cómo es la herramienta y además, algo muy importante también para los abogados, que no saben ni cómo cobrarla. Porque Es viven otro de eso. problema. O sea, ellos viven de litigio. Muchos viven de litigio. Entonces, cuando agarras y les dices, ya no vas a ir a litigio, dice, ay, entonces, ¿qué cómo? Y entonces dices, es que esta herramienta te va a ayudar a evitarte el juicio, pero de todos modos le vas a dar una solución a tu cliente y tal. Y entonces ahí es donde se traba y dice, ay, ¿cómo le cobro? Sí, porque cobraba por resultado, que también está mal. Sí, por supuesto, también está Porque mal. aparte lo estudiamos eso en la carrera, ¿no? Que no era ético cobrar por resultado. Exacto, porque tú eras de medios, no de fines. Pero bueno, Ajá. pues así estaba, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que cambie eso, pues, pero para que cambie, pues evidentemente tiene que haber mediadores. Y tenemos que seguir hablando de mediación, y tenemos que seguir habiendo congresos, y tiene que seguir habiendo centro de justicia, y ojalá haya otro centro de justicia enorme. Ya salió la ley federal, bueno, no salió. Ya se presentó la ley federal de justicia alternativa, que quieren que apruebe y que se haga federal y tal, lo cual me parece importantísimo, ojalá, porque así vas a hacer homogéneo un sistema de mediación en todo el país. Entonces, esfuerzos como esos creo que son muy, muy válidos para que pues, esto salga adelante. Sin embargo, todos los congresos de mediadores, todas las cosas van ustedes, van los mediadores. No hay ese, o tú corrígeme, pero no hay ese contacto con el comerciante, con el empresario. No van a hablar con los comerciantes, no van a platicar a las delegaciones. Sí, bueno, las delegaciones sí tienen sus propios mediadores. Las delegaciones tienen sus propios mediadores. ¿Cómo vas a llevar a Canaco a uno, no? Exactamente. Y tienen sus propios mediadores y sí fomentan en la propia delegación, claro, con conflictos vecinales, con conflictos de vía pública. Y creo que te digo, es un esfuerzo que se está haciendo. Claro, es poco a poquito, sí, por supuesto. Sí, todavía va muy atrasado el tema con nosotros en México y tal. Pero creo que va bien. O sea, yo sí estoy convencido que es una muy buena herramienta y que sí va a funcionar. Nada más que obviamente pues no va a funcionar ahorita, va a funcionar en unos años, en unos 5 o 6 años. O sea, esto no es de la noche a la mañana, pero si no empezamos ahorita, pues entonces nos vamos a tardar más, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues muy bien, Luis, pues te agradecemos que hayas venido a platicarnos de esto, que confíes en esta figura. Y pues, amigos, espero que haya sido de su interés esta emisión de Platicando con TV. Aquí los esperamos el próximo lunes.